Escucha esto, te voy a hablar algo muy profundo que va con la vida de muchos de ustedes. San Juan capítulo 11, verso 5 en adelante. San Juan capítulo 11, verso 5 en adelante, dice así en el nombre de Jesús. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se refiere a Lázaro. Lo único que empecé en el verso 5, pero si usted lee San Juan capítulo 11 desde el verso 1, tal vez me entenderá un poco mejor si lo lee en el texto y en el contexto. Pero te estoy hablando un poco más del contexto para profundizarte más rápido. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, o sea, hablo de Lázaro y hablo de Jesús que oyó que Lázaro estaba enfermo. Dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto es algo profundo. O sea, tú tienes acceso a Jesús personalmente y le dices o le mandas a decir, maestro, mi mamá o mi hermano, que mi esposo, mi hija, está enferma. Y Jesús, en vez de ir en el tiempo que tú lo llamaste, en el tiempo que tú le pediste esa petición, dice que Jesús se queda 2 días más en la aldea y no va a ver a Lázaro que está enfermo. O sea, tú le pides algo a Jesús y Jesús ve que tú estás desesperada y ve que el problema es grande, pero Jesús no recurre a contestar tu petición instantáneamente, sino que se queda como un momento en otro lugar o se queda estático y no te responde en el tiempo tuyo. Entonces sigamos leyendo. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Oiga qué profundidad. Jesús le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, no de no haber estado allí, porque creáis, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Escucha esto bien. Escucha esto bien. Tremendo esto. Tú necesitas un milagro de Jesús. Estás desesperada por un milagro de Jesús, mas Jesús no viene a ti en el momento en que tú clamas a Él. La hermana, o mejor dicho, María, la que ungió a Jesús con su cabello, el perfume y todas estas cosas, dice que necesitaba de Jesús. Ella conocía a Jesús en persona. Sabía que Jesús amaba a Lázaro. Donde único Jesús llora es cuando Lázaro muere. Donde único Jesús suelta lágrimas es cuando Lázaro muere. Ya usted puede entender el nivel con el que Jesús amaba a Lázaro. Mas sin embargo Jesús se da cuenta de que su amigo, a quien él ama tanto, está muy enfermo. Está muy enfermo. Pero no va inmediatamente a recorrerlo ni a sanarlo, sino que se queda 2 días más en la aldea y no va a Lázaro, a su amigo, a quien él ama, por el cual él lloró. Gracias, Padre. Jesús se sometía al tiempo de su Padre. Es lo que me dice el Espíritu Santo, que no está escrito aquí, pero que lo estoy entendiendo ahora en mi espíritu. Jesús lloró porque Jesús en su corazón quería ir antes a sanar a Lázaro, pero la voluntad de su Padre era que él fuera después que muriera. Jesús quería ir antes, por eso Jesús llora cuando sabe que Lázaro ha muerto. El único versículo en la Biblia que usted encontrará que dice Jesús lloró es cuando va y ve a Lázaro y sabe que Lázaro murió. O sea, ya él lo sabía, pero cuando está ahí en el área que está frente a la tumba, Jesús lloró.
Porque Jesús no podría hacer su voluntad sino la del Padre. Jesús iba a llegar en el tiempo que el Padre quería que él estuviera ahí, no cuando él quisiera. Y estoy tratando de decirte que Jesús llegará. Escucha esto. Jesús llegará no cuando tú tanto lo necesites, no cuando Jesús, perdón, sino cuando Jesús entienda que ya el Padre determinó que debes ya manifestar tu milagro. No saldrás de esta temporada simplemente porque le digas a Jesús, necesito que me saques de esta situación, sino cuando Jesús entienda que es el tiempo del Padre manifestarse en esa situación tuya. Debes de entender, debes de profundizar y pensar en esto. El tiempo de Dios es el cual va a hacer que tú disfrutes de esa petición que tú estás anhelando. Las cosas en nuestro tiempo nos hacen daño. Aunque disfrutemos de ellas por 1 mes o 2 meses, tarde o temprano nos van a hacer daño. Jesús llegó en el tiempo perfecto para resucitar a Lázaro. No es que Jesús no quiera contestar tus peticiones. No es que Jesús no anhele ir. Mira, Jesús murió por ti. Jesús murió en una cruz por ti y por mí. Jesús aguantó latigazo, pedrada, de todo por ti y por mí. ¿Tú crees que Jesús no anhela verte feliz? ¿Tú crees que Jesús no anhela que tus peticiones sean contestadas? Pero Jesús opera bajo el tiempo divino del Padre Celestial. Tu ministerio va a expandirse y va a explotar en el tiempo del Padre Celestial. Tu enfermedad, tu finanza, tu matrimonio, todo será resuelto en el tiempo del Padre Celestial. Lo que me llama la atención al final, que me está hablando el Espíritu Santo ahora, es que la clave de María, la clave de María y de Marta, que aunque dudó, al final creyó, era que mantuvieron contacto con Jesús. Cuando Lázaro muere, lo primero que a María le llega a la mente es avisarle a Jesús. María tenía un contacto con Jesús. Y no importa lo que está pasando, Jesús va a llegar en su tiempo a resolver tu situación, pero no debes perder el contacto con Jesús. Ni María ni Marta perdieron el contacto con Jesús. Y aún vieron la situación muy difícil. Ellos mantenían la esperanza en Jesús. Mantén la esperanza en Jesús. Esto es un tema que va más allá de lo que estoy hablando, porque aún falta desatar lo más importante: la resurrección de Lázaro. Así que Dios te bendiga y espero hacer una segunda parte sobre este tema.